Hoy vamos a hablar sobre el segundo intento de maldición tornado en bendición. Cómo Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo, de tal manera que aun cuando los enemigos del pueblo de Dios atentan en contra de Él, tienen todas las intenciones, tienen todos los recursos para hacer mal, para hacer daño, y cómo Dios lo torna en bien, Dios lo torna en bendición. Y vamos a ir en Números capítulo 23, vamos a ir leyendo conforme vayamos explicando la escritura. Así es de que voy a pedirles que estén atentos, que tengan su Biblia abierta, que tengan su Biblia ahí a la mano en este pasaje. Y aún también vamos a citar algunos otros pasajes, no muchos, porque ya en sí este pasaje de Números capítulo 23 tiene mucho contenido, mucha enseñanza, como lo hemos estado viendo en las exposiciones anteriores. Y en esta también, ¿verdad? También nada de lo que encontramos en la palabra de Dios deja de tener sentido. Todo. Por eso el Señor ha dicho que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra ¿qué? No pasará. Su palabra no volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviado. Y eso se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo en el mundo, pero también en nuestra vida. Pues bien, vamos a empezar diciendo que como ahí en el versículo 11 de Números 23, Balac le reclama a Balaam. Recuerden que Balac mandó a traer a Balaam desde muy lejos para que maldijese. Al principio Balaam se resistió, no quería ir. Dice, bueno, voy a esperar a ver qué me dice Jehová. Si él me dice que vaya, iré. Si él me dice que no vaya, pues no voy a ir. Y la primera ocasión Dios le dijo, no vayas, no debes de ir, porque este pueblo lo he bendecido ya, y tú no debes de ir. Pero envía a los mensajeros de regreso a Balac y le dice, no, Jehová dice que no vaya. Como diciendo, eso es la voluntad de él, ¿verdad? Entonces él no quiere que vaya, no voy a ir. Pero después Balac manda otro grupo de príncipes más influyentes, seguramente con mayores regalos. Y bueno, ahí otra vez, como hemos visto, Balaam quiere negociar con Dios. Le dice, bueno, estos ya vinieron por mí, estoy parafraseando, ¿verdad? Estos ya vinieron por mí, entonces tú qué dices, ¿debo ir o no? Y Dios le dice, pues ve. Pero recuerden, como ya lo hemos explicado, Dios permite que vaya, pero es para demostrarle que Dios no está de acuerdo con lo que Balaam está haciendo, con lo que Balac está haciendo, y le sale al encuentro. Él va montado en su burra, ¿verdad? Y la burra ve al ángel, pero Balaam no lo ve. Y en 3 ocasiones, ¿verdad? Ahora sí que su bestia de carga le salva la vida a Balaam, hasta que Dios le abre la boca o el hocico al animal para que hable, y de esa manera Balaam entiende que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y decíamos que a veces Dios permite que el hombre siga sus propios caminos, siga sus propios deseos, para que Dios los coloca en una posición de juicio sobre ellos, como lo hizo con Balaam. Pues bien, vamos a ver aquí cómo en el capítulo 23, en el versículo 11, Balac
le reclama a Balaam, dice el versículo 11 de Números 23. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Aquí vemos cómo Balac se siente defraudado, se siente que Balaam no ha cumplido con las expectativas que él tenía acerca de él. Y podemos decir que como Balac aquí toma el asunto como algo muy personal. O sea, el hacer daño al pueblo de Israel era algo que tenía muy profundamente arraigado en su corazón Balac, el rey de los moabitas. Y por eso decimos que tomó esto muy personal, de tal manera que dice: ¿qué me has hecho? O sea, ¿por qué me estás defraudando? ¿Por qué me estás fallando? Te he traído para que maldigas a mis enemigos. Ahí, mis enemigos. ¿Cuándo los israelitas se hicieron sus enemigos? ¿Cuándo Balac fue agredido por los israelitas? En ningún momento. Pero él los considera sus enemigos. Qué triste es, hermanos, cuando nos prejuiciamos en contra de las personas. Aquí Balac está prejuiciado acerca de los israelitas. Ellos no le han hecho daño, ellos no lo han agredido, y él los considera ya sus enemigos, y los trata y los quiere tratar como tales, y por eso manda a traer a Balaam para que los maldiga. Y aquí podemos ver, hermanos, también otro ejemplo en Saulo de Tarso. Allá en Hechos 9, 1 y 2, nomás para que vean cómo el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, cómo toma las cosas de manera personal en contra de Dios. De tal manera que Saulo de Tarso, aunque era muy religioso, aunque él conocía de la ley, él dice que Saulo, respirando, dice versículo 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Da la idea aquí, hermanos, que Saulo estaba tan enfurecido en contra de los seguidores del camino. ¿Y quiénes eran los seguidores del camino? Pues los seguidores de Cristo, los cristianos. Y dice que respirando aún amenazas y muerte. Da la idea, hermanos, que Saulo estaba como un toro embravecido, resoplando. Tal vez se oye así muy exagerado, pero así era su odio hacia los cristianos. Entonces esto nos da una idea también del odio que Balac tenía o sentía en contra del pueblo de Israel. Y por eso le reclama a Balaam: ¿por qué me has hecho esto? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Vemos en el versículo 12 la defensa que hace Balaam de sí, cómo se justifica. En el versículo 12 dice: él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Entonces aquí Balaam se protege y dice: bueno, ese no es mi culpa, yo solamente estoy haciendo lo que Jehová me ha dicho, y yo te lo anticipé desde un principio, que yo no iba a hacer más de lo que Jehová me dijera que hiciera. No voy a decir más de lo que Jehová me diga que debo decir. Y en ese sentido
Balaam tiene razón. Desde un inicio advirtió a Balac que él solamente iba a hacer lo que Dios le dijera y a decir lo que Dios le dijese, nada más. Y por eso dice aquí, ¿verdad? ¿No cuidaré acaso de decir lo que Jehová ponga en mi boca? En ese sentido podemos decir que Balaam tiene cierto temor de Dios. ¿Por qué? Porque parece que conocía a Dios, conocía quién era Jehová. Y prueba de ello, como lo vimos en la bendición anterior, y luego como lo vamos a ver aquí mismo, considera que Dios es un Dios poderoso, que manifestó su poder sacando a Israel de Egipto. Entonces, por eso él tiene cuidado de decir solamente lo que Dios le diga, como dice ahí. No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Es una pregunta retórica, como diciendo, sí, yo debo tener mucho cuidado en lo que diga. Al menos reconoce que él está bajo la autoridad de Dios. Y esto debiera ser algo que los predicadores, que los maestros de la palabra debemos de tomar en cuenta. Que cuando estamos enseñando la palabra, predicando la palabra, debemos apegarnos a la palabra, decir lo que Dios dice. Tener cuidado de decir lo que es la voluntad de Dios, lo que es la palabra de Dios. Porque si este hombre, Balaam, que no era creyente, que no era, vamos a decirlo así, un hombre regenerado, y lo vemos por lo que pasó más adelante, sin embargo, tiene ese conocimiento de quién es Dios y tiene cuidado de no ofender a Dios y de, como se dice, limitarse a lo que Dios le está ordenando, a lo que Dios le está diciendo, nada más. Con mucho más razón, ¿verdad? Nosotros que somos creyentes, que conocemos más a Dios, no solamente por lo que hemos oído acerca de Él, sino porque lo hemos experimentado en nuestra vida, con mayor razón debemos ser cuidadosos en lo que decimos de Él, en cuanto a cómo damos testimonio acerca de Él. Y aquí vemos, hermanos, nuevamente en el versículo 13, el nuevo intento de maldecir a Israel. Versículo 13 de Números 23. Dice el versículo 13, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Otra vez, desde allí me los maldecirás. O sea, él quiere sentirse, como se dice, el protagonista, el causante o la causa de que Israel sea maldecido. Así es el hombre, hermanos, en su orgullo, en su oposición a Dios, se siente orgulloso de hacer cosas malas en contra del pueblo de Dios, en contra de los creyentes. Sienten que están haciendo algo espectacular. Y vemos aquí cómo Balac le dice, te voy a llevar a otro lugar y desde allí me los maldecirás. No quiere quedarse al margen, no quiere que sea tomado solamente como algo de Balaam, sino él también dice, yo quiero que tú los maldigas en mi nombre, ¿no? O sea, por mi cuenta, por mi parte. Y le dice que vayan a otro lugar. Ahí vemos, dice, a lo mejor allá donde estabas no era el lugar adecuado. Vamos a otro lugar y quiero que veas parte de esta gente.
que veas el objetivo. En ese sentido, fíjense que hay la idea de que si se está viendo a la persona que se va a maldecir, es mejor, la maldición va a surtir más efecto. Y si no tienen a la persona enfrente, o por lo menos una fotografía, como ahora piden los hechiceros, los tarotistas, los psíquicos, ¿verdad? Quieren que lleve una foto. No sé si ya usted tiene experiencia en eso, espero que no, ¿verdad? Pero que lleve por ahí una prenda, ¿no?, de la persona a la que quiere hacerle mal, a la que le quiere hacer ¿cómo se dice?, el amarre, ¿verdad? Y sobre todo si es una prenda íntima, mejor, porque piensan que de esa manera su trabajo, su amarre, su hechizo, su brujería va a ser más efectiva. Pues eso pensaba Balac, que si Balaam veía a esa gente, parte de ese pueblo, entonces su maldición iba a tener más efecto, y por eso lo lleva a otro lugar, dice, a donde pueda ver. Y vemos cómo aquí Balac sigue plenamente convencido que Balaam tiene el poder de maldecir o bendecir. Desde allí me los maldices. Y ya en Números 22, 6, o sea, en un capítulo antes, Balac dice: porque yo sé que al que tú bendigas va a ser bendito, y al que tú maldigas va a ser maldito. O sea, está convencido de que Balaam tiene ese poder de bendecir o maldecir. Y es triste, hermanos, que la gente le atribuya ese poder a los hechiceros, a los brujos, a los tarotistas, a los psíquicos, a los espiritistas o espiritualistas, como quieren que los llamen. Y tan convencidos están que están dispuestos a pagar lo que sea con tal de que les hagan el trabajo, porque creen que ellos tienen ese poder, esa facultad de bendecir o maldecir. Pero vamos a ver, hermanos, cómo aquí en la palabra nos indica que ese tipo de personas, al menos sobre los creyentes, no tienen ninguna autoridad, no tienen ningún poder. ¿Por qué? Porque si Dios ya nos ha bendecido, y Dios lo dijo claramente, que al que Dios ha bendecido, al que Él ha bendecido, nadie podrá maldecir, nadie podrá hacerle daño espiritualmente hablando. Balac y Balaam recurren nuevamente a prácticas paganas, supersticiosas. Ahí en el versículo 14 dice: y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. 7 altares, 7 carneros, 7 becerros. 7, 7, 7. Y es verdad que en la Biblia encontramos que el número 7 aparece en muchas partes. Los 7 días, bueno, 6 días de la creación, el séptimo Dios descansa. Sería enumerar en varias ocasiones como aparece en varios pasajes de la Biblia el número 7. Y incluso en la actualidad se habla de la Cábala, se habla de números cabalísticos, y hay escuelas que enseñan la Cábala o la Cábala, como quieran pronunciarla, en donde consideran que las letras hebreas tienen códigos ocultos, y enseñan a desentrañar esos códigos en estas escuelas.
Aquí a unas cuadras hay una escuela que enseña eso. Entonces, porque consideran que números como el 3, el 7, el 12, el 24, el 40, por ejemplo, como aparece varias veces en la Biblia, tienen como algo mágico, como algo poderoso en sí mismos. Y bueno, esta idea traía Balaam y se la transmite a Balac y le dice: constrúyeme 7 altares. Ya lo había hecho antes, 7 altares, y quiero 7 becerros o toros y quiero 7 carneros. Y sacrifica uno un carnero y un becerro sobre un altar, sobre el otro altar un becerro y un carnero, y así sucesivamente sobre los 7 altares. 7, 7, 7. Eso, hermanos, el atribuir cierto poder, algo mágico a los números, eso es superstición. Y esto es nada más con referencia a los números. Podemos hablar incluso de la herradurita atrás de la puerta, de los 3 elefantitos, de la patita de conejo, del ojo de venado. Eso que para muchas personas de cierta plantita, ¿verdad? Que para alejar las malas vibras. Todo eso, hermanos, es superstición. Todo eso es superchería. Los cuarzos. Dirán: no, está demostrado que el cuarzo absorbe energías o transmite energías y todo eso. Bueno, puede ser que sí, pero nosotros no nos guiamos por las energías que recibimos o transmitimos. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, por el poder que viene de Dios, y para eso no necesitamos ni cuarzos, no necesitamos ni inciensos, ni siquiera necesitamos abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla abierta ahí. Y lo menciono, hermanos, porque en algunos lugares personas creen que dejando la Biblia abierta durante la noche en el Salmo 91 nos va a proteger de los malos espíritus, nos va a proteger de las brujas o de los brujos, de los nahuales, porque hay lugares en nuestro país en donde los mismos cristianos creen en nahuales, los mismos cristianos creen en que las brujas se convierten en guajolotas y se paran sobre la casa para ir a chupar al niño recién nacido, y hacen ciertas cosas para que no baje la bruja en forma de guajolota. Así de absurdo, hermanos, es la superchería. Y aún entre evangélicos era eso. Entonces debemos tener cuidado de no dejarnos, como se dice, llevar por las creencias de la gente que no conoce de Dios, que no conoce el poder de Dios, que no conoce la Escritura. Prepárame 7 altares, 7 becerros y 7 carneros. Y lo lleva, dice ahí, al campo de Sofín. Sofín quiere decir puesto o lugar de vigilancia. A la cumbre del Pisga, ese lugar a donde ya Israel había estado antes, ahí en Números 21-20, y en donde más tarde Moisés es llevado por Dios, allá en Deuteronomio 34:1, y le muestra la tierra prometida. No puede entrar, no va a entrar, pero le muestra la tierra prometida desde ahí, desde la cumbre del Pisga, del monte Pisga, que viene siendo parte del monte Nebo, desde ahí. Y ahí se para, ¿no? También Balaam. Y esto quiere decir, hermanos, que un lugar
el lugar en sí no es ni bueno ni malo. Porque hay personas que piensan que hay lugares en donde, como si fuese un lugar, ¿cómo podemos decir? Malo, con malas vibras. Y hay un lugar donde es bueno, que se sienten las buenas vibras. Hermanos, los lugares son simplemente lugares. Y ese lugar va a ser bendición para ti si tú estás confiada en Dios, confiado en Dios. Y aún si hubiera lugares que a veces se dedican para hacer cosas malas, tú no debes temer. Porque a veces decir, ay, yo entré a esa casa y luego sentí como que se me pararon los pelos, ¿no? Pues a lo mejor sí, había estática. Pero, ¿qué? No te debe dar temor. ¿Por qué? Porque ¿quién está contigo? El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, no debes tenerle miedo a esos lugares. Claro, si no tienes por qué estar ahí, pues no vayas, ¿verdad? No nada más por curiosidad o como alguien, yo voy a ir y reprender ahí. Si tienes que ir por necesidad, pues ve, pero ve confiado en Dios. Siempre dependiendo de Dios. No confiando en ti misma, no confiando en ti mismo, como diciendo, no, ahorita yo voy a ir y van a ver que. No. Confía en Dios y Él hará. Está en Dios. Balaam mismo decía, yo no voy a decir más de lo que Dios me diga. No voy a hacer más que lo que Dios me diga que haga. Entonces, quería mencionar esto del lugar, hermanos, porque Jesús ha dicho, toda autoridad me es dada, ¿qué? En el cielo y en la tierra. ¿Habrá acaso un lugar en la tierra en donde Cristo no tenga autoridad? ¿Habrá una casa en donde Cristo no tenga autoridad? ¿Habrá un cerro donde Cristo no tenga autoridad? ¿Habrá una cueva donde Cristo no tenga autoridad? Si Él dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, no hay un lugar en el universo, no hay un lugar en la tierra en donde Cristo no tenga autoridad. Y por eso tú puedes ir a cualquier lugar, porque está bajo la autoridad de Cristo. Ahora, la cuestión es esta: ¿tú estás bajo la autoridad de Cristo? Eso es importante. Si tú estás bajo la autoridad de Cristo, bajo la cobertura de Cristo, entonces tú puedes ir a cualquier lugar. Balaam sigue tomando el control sobre Balac y sus príncipes, pero Dios tiene el control sobre Balaam. Dice el versículo 15, volviendo a Números capítulo 23, por favor, vamos otra vez al libro de Números, capítulo 23. Ahora vamos a ver el versículo 15. Dice, entonces él dijo a Balac, dice como Balaam está dando órdenes. ¿Quién es el rey ahí? ¿Quién es el que está pagando? ¿Quién es el que mandó a traer a Balac? Pero vemos que quien está dando las órdenes, ¿quién es? Balaam. Balaam toma el control de la situación. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrarme a Dios allí. Sí, como comentaba yo en ocasión pasada, ¿verdad? Como el poder espiritual toma control del poder judicial, del poder federal. Pero
Por eso la Escritura dice claramente que debemos orar por los que están en autoridad. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad orar por los que están en autoridad, en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ok, entonces aquí vemos cómo parece ser que Balaam está tomando el control de todo, pero nosotros sabemos por la Escritura que es Dios quien está aún en control sobre Balaam. Él piensa que él es el que tiene, como dicen por ahí, el sartén por el mango, ¿verdad? Pero no, es Dios quien tiene toda la autoridad. Y Cristo tiene el control aún sobre el príncipe de la potestad del aire. Él tiene autoridad sobre todos los demonios. Los demonios se le sujetan. Aún recuerden que cuando Él envió a los 70 a predicar, y regresaron los 70 gozosos porque le decían al Señor: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían sorprendidos, gozosos, y Jesús les dijo: eso no es lo más importante. Lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque ¿de qué sirve alguien pueda echar fuera demonios en el nombre de Jesús y su nombre no esté escrito en el libro de la vida, perdón? Sí, hay quienes pueden echar fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el poder está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el individuo, no en la persona, sino en Cristo. Pero lo que Dios quiere es que no solamente podamos actuar en su nombre, sino sobre todo que nuestro nombre esté también escrito en el libro de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que seamos verdaderos creyentes, que Cristo esté en tu corazón, que sea llena, que sea lleno del Espíritu Santo. Es lo que Cristo quiere. Jehová toma la delantera y sale al encuentro de Balaam y le ordena lo que tiene que hacer, ahí en el versículo 16 de Números 23. Dice el versículo 16: y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Aquí, hermanos, otra vez es importante este detalle, que es Dios quien le sale al encuentro, dejando claro que no es hasta que Balaam invoca a Dios. No es Balaam quien atrae la presencia de Dios, el poder de Dios. No. Él podía estar haciendo mucho teatro, mucha paramaya, como dicen por ahí, ¿verdad? Como acostumbran a hacer esa gente para impresionar a sus clientes, ¿verdad? Hacen, que no hacen, ¿verdad? Y humo, y ramas, y gallinas degolladas, o gatos degollados, y todo eso, ¿verdad? Para impresionar. Y luego fingen entrar en trance, ¿verdad? Aquí dice claramente, Balaam le dice a Balac: espérame aquí junto a tu altar, y yo voy a ir a encontrarme con Dios allá. Como diciendo: tú no puedes, yo sí puedo. Tú quédate aquí, yo sí tengo esa facultad, ese poder. Yo sí estoy autorizado para encontrarme. Y vemos cómo Dios le sale al encuentro. Como dije antes, quedando claro que Dios no está esperando hasta que lo invoque, no está esperando. No,
Él toma la iniciativa, como siempre, hermanos. Aún cuando vio al hombre perdido en su pecado, Dios tomó la iniciativa. Jehová le sale al encuentro. Es el hombre quien debe estar al servicio de Dios y no Dios al servicio del hombre. Tristemente, hermanos, aún dentro del ámbito evangélico, muchos creen que Dios está para obedecerles. Que Dios tiene que hacer lo que ellas dicen, lo que ellos dicen. Y ven a Dios como el genio de la lámpara de Aladino que está diciendo, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? O sea, es Dios preguntándole al hombre, preguntándole a la mujer que está declarando, que está, ¿cómo dice? No profetizando, pero declarando, decretando, ¿verdad? Como diciendo a Dios, a ver, ¿qué quieres que haga? No, es el hombre. Somos tú y yo quienes debemos preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? Como Saulo de Tarso, como Saulo ahí, camino a Damasco, después de su encuentro con Jesús, Jesús le sale al encuentro. ¿Se dan cuenta la similitud que hay allá con Balaam? Aquí Saulo respirando aún amenazas y muerte en contra de los seguidores del camino, va con los principales sacerdotes, va con los principales de la religión judía para pedir cartas, para que con esas cartas fuera a Damasco y buscar a los seguidores del camino, entrar casa por casa donde estuvieran y traerlos prisioneros. Y en ese trayecto, yendo a Damasco, Jesús le sale al encuentro y lo derriba de su cabalgadura. No sabemos en qué iba montado, lo derriba, cae a tierra literalmente, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, muerde el polvo, ¿no? Es cegado por el resplandor, por la gloria de Cristo. Y en esa condición ahí, postrado, ciego, abatido totalmente, le dice, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Así debe de ser. Hasta los enemigos del pueblo de Dios quieren saber qué ha dicho Dios. Cuanto más nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. Dice el versículo 17 de Números 23. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto. O sea, Balaam vino a Balac. Y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? O sea, está con esa expectativa. ¿Qué ha dicho Jehová? ¿Qué te ha dicho Jehová? Él quiere saber. Y claro, él espera que Jehová le dé luz verde para maldecir a Israel. Y por eso está, ¿qué te ha dicho Jehová? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros sepamos qué ha dicho Dios. ¿Y cómo podemos saber qué ha dicho Dios? Aquí. Si alguien le pregunta, ¿y a poco tú conoces a Dios y Dios te ha hablado? Decirle, sí, conozco a Dios y Él me ha hablado. ¿Y cómo? Aquí, leyendo su palabra. ¿Quieres que Dios te hable también a ti? Pues lee su palabra. Y de esa manera Dios te va a hablar. De esa manera vas a conocer a Dios leyendo su palabra.
Es lo que tenemos que decirle a la gente. No seguir comentando, no, sí, fíjate que yo sí he visto a Dios, y yo hablo con Dios. Y luego les, bueno, pues ahí te encargo, tú que hablas con Dios. A ti que Dios te oye. Y nos gusta que nos digan así, ¿verdad? Pero cuidado, porque eso está apelando a nuestro ego. ¿Qué podemos decirle a esas personas que nos dicen que Dios te oye a ti, que tú hablas con Dios, que decirle, Dios también puede oírte? Tú también puedes hablar con Dios. ¿Quieres hablar con Él? Y podemos enseñarles a orar, a confiar en Dios primeramente, que confíen en Dios. Y luego, claro que también ellos van a poder hablar con Dios. Claro que también ellos van a ser escuchados por Dios y Dios va a responderles. Porque sí, hasta los paganos, hasta los enemigos del pueblo de Dios quieren saber qué dice Dios o qué ha dicho Dios. Dios tiene palabras también para sus enemigos. Dice el versículo 18 de Números, capítulo 23, versículo 18. Entonces él tomó, está hablando de Balaam, entonces él tomó su parábola, él tomó ¿qué podemos decir el otro día? Que no solamente se puede traducir como parábola, también su dicho, su oráculo. Él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Aquí entonces vemos cómo también Dios tiene palabras para sus enemigos. Levántate y oye, escucha. ¿Eso qué quiere decir? Que el mensaje es importante, que es urgente, que no debe ser ignorado. Y aquí, hermanos, hay un mensaje para los enemigos del pueblo de Dios. Y no estoy hablando solamente del pueblo de Israel como nación, estoy hablando de los creyentes, tanto en el pueblo de Israel como de los gentiles. La iglesia, pues, estoy hablando del pueblo de Dios, los creyentes, la iglesia. Dios dice a los enemigos de su pueblo, allí en 1 de Crónicas 16, 22, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toques a mis ungidos, dice el Señor, no hagas mal a mis profetas, no hagas mal a mis hijos, no hagas mal a mis hijas, porque se las van a ver con Él. Y alguien dirá, bueno, ¿y entonces por qué Dios está permitiendo que maten a sus hijos y a sus hijas? Bueno, Dios se glorifica. Dice en su palabra que es valiosa la muerte de sus hijos y de sus hijas delante de Él. ¿Y qué están haciendo? Pues simplemente están abreviando el tiempo para que estos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, se encuentren con su Señor. Pero hay de aquellos que están causándoles eso. Jesús mismo, cuando habló de su muerte y de quien lo iba a entregar, él dijo claramente que uno de ellos iba a entregarle, de los mismos discípulos, uno de ellos iba a entregarle, refiriéndose a Judas, para que la escritura se cumpliera. Dice, mas hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, más le valiese no haber nacido. ¿Qué palabra tan fuerte?
Qué sentencia tan fuerte de parte de Cristo. Más le valiese no haber nacido. Y esos que están causando daño a los creyentes alrededor del mundo, más les valía no haber nacido. Porque van a comparecer ante el tribunal de Cristo y van a ser juzgados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Balaam reconoce su incapacidad de revocar o neutralizar la bendición de Dios. Versículo 20 de Números 23. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarlo. Admite, reconoce. Dice, yo no puedo revocar la bendición de Dios. Si Él ya ha bendecido a este pueblo, yo no puedo echar atrás eso. Yo no puedo neutralizar esa bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dice en Romanos 12:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son las bendiciones y el llamamiento de Dios. Nadie puede arrebatarte las bendiciones de Dios. Las bendiciones que Dios ha ordenado para ti. Y esto, hermanos, lo menciono porque a veces necesitamos que alguien nos diga, y nos gusta cuando alguien ora de esa manera, ¿verdad? Así con mucho euforia. Yo en el nombre de Jesús declaro que nadie puede arrebatarte las bendiciones que Dios lo está declarando, Dios lo está diciendo ahí, a través incluso de este hombre, de Balaam. Vuelvo a repetir el texto del versículo 20. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, no podré neutralizarla, en otras palabras. Y en Efesios 1:3, y aquí quiero terminar la exposición, ¿verdad? Lo que falta vamos a continuarlo para la próxima ocasión, para el próximo domingo. En Efesios 1:3 dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, sino que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, por Cristo, por la obra de Cristo, Él ha obtenido para nosotros muchas bendiciones de parte del Padre. Y están ahí, reservadas en los cielos para Él. Y la manera de apropiarnos de esas bendiciones ya son tuyas. Están ahí esperándote. Pero la única manera de hacerlo es por medio de la fe, por medio de la oración de fe. Jesús dijo claramente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo al que pida recibe, al que busca va a encontrar, al que llama se le va a abrir. Y Él claramente dijo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Creyendo lo recibiréis en el nombre de Jesús. Entonces la manera de echar mano, de tomar esas bendiciones que Cristo ha obtenido para nosotros, que están ya reservadas en los cielos para nosotros, es por medio de la oración de fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que dice: lo recibiréis. Amén. Así es que nos quedamos con esa idea, hermanos, de que podemos pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo que pidamos
con confianza, con plena certidumbre de fe, lo hemos de recibir siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Amén. Amén.